Un día estaba con Nancy, mi esposa, en su tienda. Alguien entró en la tienda. Sparky decidió que no le gustaba y le mordió la mano. No era nada grave, pero Nancy esperó la temida llamada del abogado de la mujer. Estaba segura de que la demandarían. No fue así. En cambio, la mujer llamó y le agradeció a Nancy, porque Sparky le había salvado la vida. Había estado haciendo jardinería y llevaba un guante de goma grueso debido a la mordedura del perro. Golpeó un cable con corriente con la mano enguantada, que de lo contrario podría haberla electrocutado. Creemos que podemos predecir, pero lo único que tenemos es la visión retrospectiva. Después de un evento, muchos de nosotros nos convertimos en críticos de los lunes por la mañana. Si miramos hacia atrás, vemos que todo tiene sentido. Los puntos son fáciles de conectar. ¿Se divorciarán Jane y Bill? ¿Quién sabe? Una vez que Jane y Bill anuncian que se van a divorciar, recordamos toda la crueldad que se mostraron el uno al otro y sentimos que deberíamos haberlo sabido. Pero no podíamos haberlo sabido. También hubo muchas muestras de bondad. Predecir el riesgo suele ser imposible. Cuando era estudiante de grado en la Universidad de Nueva York, fui a Puerto Rico con una amiga de la facultad durante las vacaciones de invierno. Mientras estábamos en la playa, mi amiga conoció a dos hombres que navegaban rumbo a las Islas Vírgenes. Nos pidieron, en realidad a ella, que los acompañáramos en el viaje. Fuimos. No me di cuenta de lo mareado que me iba a sentir. Mientras ella bebía y coqueteaba, yo me movía hacia un lado del barco con el viento volviendo al mar. Lo que yo quería. No era un riesgo que yo previera. Cuando desembarcamos, ella decidió quedarse en el barco con uno de los hombres y dijo que me encontraría a la mañana siguiente. El otro hombre aceptó dejarme en el hotel que habíamos elegido, pero luego me preguntó si me parecía bien que me dejara en una parada de autobús. Acepté que iría desde allí. Desafortunadamente, la parada de autobús estaba justo afuera de un bar lleno de gente y, aunque todavía estaba cubierto de arena, agua salada, loción bronceadora y vómito, estaba empezando a recibir silbidos agresivos de los hombres en el bar. En ese momento, se acercó un jeep con una pareja joven dentro. Me vieron solo al costado de la carretera y me preguntaron a dónde tenía que ir. Ahora me enfrentaba a una elección. Debía viajar con esa pareja de extraños, de aspecto saludable, o esperar en la oscuridad con esos hombres de aspecto enfermizo mirándome. ¿Cuál era la opción más arriesgada? No tenía forma de saber si realmente eran ángeles del infierno o si solo estaban tratando de imitarlos, pero en cualquier caso, fue aterrador. Pasé la noche sin incidentes. De hecho, a la luz de la mañana, el lugar parecía una saludable comuna de los años 60. Me subí al jeep nuevamente con Sundance y Sandy y, como habían prometido, me dejaron en el hotel. Incluso dieron unas cuantas vueltas para asegurarse de que estaba bien. ¿Por qué fue esta experiencia tan significativa y memorable para mí? Claro, fue aterradora, pero creo que también fue una introducción a la dificultad de tomar decisiones. ¿Debería haber sabido que no debía viajar con desconocidos? Ellos parecían pulcros, mientras que los hombres del bar parecían borrachos y rebeldes. Debería haber investigado cuánto tardaría en llegar el autobús si es que llegaba. Debería haber sabido que todo iba a salir bien y no haber pasado la noche tan asustada.
Las acciones parecen arriesgadas cuando los demás consideran que la probabilidad de éxito es baja. Mis padres se habrían horrorizado de que me subiera a ese jeep. Y, sin embargo, también recordé el contexto original de la decisión, que es que estaba esperando un autobús fuera de un bar ruidoso, lleno de hombres que me abucheaban. Cuando pienso en esas circunstancias, no me reprocho haberme subido al jeep. En ese momento, parecía la opción más segura. Mis padres probablemente habrían estado de acuerdo si hubieran sabido la alternativa que tenía. Si sabemos por qué hicimos lo que hicimos, no nos arrepentiremos de no haber actuado de otra manera. De hecho, los arrepentimientos nunca tienen sentido, porque presuponen que la alternativa habría sido mejor. Todo cambia una vez que tomamos una decisión y actuamos, lo que significa que nunca podemos saber cómo habría sido el camino no elegido. Cuando estamos disgustados con nuestra elección, suponemos, sin pensar, que la alternativa no elegida habría sido mejor. Y luego sufrimos cada vez que pensamos en lo que nos podríamos haber perdido. La alternativa no elegida podría haber sido mejor, peor o igual. Como veremos en el capítulo 3, un proceso de toma de decisiones consciente puede ayudarnos a evitar este ciclo estresante de arrepentimiento. Pero volvamos a la aventura en las Islas Vírgenes. Mi decisión de subirme al jeep plantea otra pregunta. ¿Por qué me pareció más seguro subirme al jeep? Me daba una sensación de control. No tenía ni idea de cuándo llegaría el autobús, pero podía controlar si me subía o no al coche. Cuando se trata de evaluar los riesgos, esa sensación de control puede marcar una gran diferencia. Un fenómeno que marcaría el primer gran hallazgo de mi carrera científica. Cuando era estudiante de posgrado en Yale, jugué una partida de póker con otros estudiantes, muchos de los cuales ahora son psicólogos destacados. Como en prácticamente todos los juegos de póker, las cartas se reparten en el sentido de las agujas del reloj a cada uno de los jugadores. Una noche, la croupier se saltó a una persona al repartir las cartas. Al darse cuenta del error, le dio la siguiente carta a la persona que había pasado por alto. La gente protestó de inmediato, gritando: ¡Reparto incorrecto! ¡Reparto incorrecto! Recuerde que las cartas se reparten boca abajo. Era como si uno de los jugadores fuera dueño de la carta que nadie había visto, y como estaba en manos de otro jugador, ahora todos se echarían atrás. La forma en que la croupier intentó corregir su error me pareció sensata, pero no a la mayoría de mis colegas, a pesar de que, en general, eran un grupo racional de científicos. Vi lo mismo en Las Vegas, donde la gente vigilaba sus máquinas tragamonedas calientes e incluso mantenía conversaciones íntimas con ellas. Parecían creer que podían controlar el azar moviendo la palanca hacia un lado u otro y hablándole dulcemente a la máquina. Esto me hizo pensar en su ilusión de control y decidí realizar una serie de experimentos para documentarla. En uno de ellos, elegí estudiar cómo juega la gente a la lotería. Creamos dos tipos de billetes, algunos con letras conocidas del alfabeto y otros cubiertos de símbolos desconocidos. Luego permitimos a algunos participantes elegir el billete, aunque si bien la elección importa en situaciones en las que podemos ejercer control, no debería importar en un sorteo de lotería. Esto fue antes de que las loterías estatales
dieran a la gente la posibilidad de elegir qué billetes elegir. La aleatoriedad de las loterías debería llevar a la gente a concluir que tener la posibilidad de elegir qué tipo de billete elegir no tiene sentido. Una vez que la gente tenía sus boletos, les di la oportunidad de cambiarlos por uno de otra lotería con mejores probabilidades. Los resultados fueron claros. Si se había elegido un boleto que tenía una letra conocida del alfabeto, más de 4 veces más personas querían conservarlo. Tenga en cuenta que este cambio drástico en las preferencias se produjo a pesar de que las probabilidades eran mejores si cambiaban su boleto. La ilusión de control también puede convencer a la gente de que la familiaridad es importante, incluso en situaciones como los juegos de azar, donde sabemos que no importa. Por supuesto, la experiencia y la práctica pueden mejorar los resultados en juegos en los que la habilidad importa. En una tarea de azar, la práctica no tiene ningún efecto. Ser un adicto a las máquinas tragamonedas no mejora las posibilidades de ganar. Sin embargo, en mis estudios, descubrí que las personas que tenían más práctica en un juego de azar también tenían más confianza en su éxito al jugarlo. Entonces, me pregunté si la confianza de las personas podría ser estimulada sin que hayan participado activamente en el evento casual, más allá de simplemente comprar un boleto. Para estudiar esto, aproveché una lotería que se realizaba en el hipódromo de Yonkers, en la que el pago de la entrada te inscribía automáticamente en una lotería. Nos acercamos a las personas 20 minutos antes de la primera, quinta o novena carrera y les entregamos un cuestionario que evaluaba su confianza en ganar. Cuanto más tiempo tenían su boleto y más oportunidad tenían de pensar en la lotería, más seguros estaban de que ganarían. Lo puse a prueba de nuevo en una lotería de oficina en la que algunas personas recibieron un billete de lotería con un conjunto completo de números en un día. Otras recibieron sus números durante 3 días consecutivos, por lo que tuvieron que pensar en la lotería al menos 3 veces. Una vez más, se les preguntó a las personas si querían cambiar su billete por uno de una lotería con mejores probabilidades. Aquellos que tuvieron que pensar en el billete al menos 3 veces tenían el doble de probabilidades de rechazar el intercambio, a pesar de que, una vez más, el intercambio les haría más probable ganar. Otro estudio de esta serie analizó los efectos de la ilusión de control en la competencia. En una competencia de habilidad, por ejemplo, una pelea de lucha libre, el contrincante sí importaba. Sería más fácil luchar contra alguien que pesara menos o fuera menos hábil, de la misma manera que la probabilidad de ganar una partida de ajedrez dependería de si se jugaba contra un gran maestro o un novato. En este estudio, sin embargo, la gente apostaba sobre el resultado de una partida que implicaba sacar una carta alta, que como juego de azar era uno en el que la competencia no era un problema. Algunos jugadores fueron emparejados con un contrincante atractivo, elegante y seguro de sí mismo. Otros fueron emparejados con un contrincante torpe y nervioso que vestía una chaqueta demasiado grande. Como era de esperar, la gente apostó mucho más contra el oponente percibido como un tonto incompetente, aunque la habilidad no tendría ningún impacto en ninguna partida determinada. Estos estudios sobre la ilusión de control fueron el tema de mi tesis de grado. En aquella época, los psicólogos creían que las personas normales y sanas eran agentes racionales. Al tomar decisiones, suponían que las personas comparaban cuidadosamente las alternativas
y maximizaban su utilidad. Mi investigación demostró que las personas a menudo se comportaban de manera irracional y rechazaban las mejores apuestas debido a su ilusión de control. Antes de poder recibir el doctorado, yo, como todos los demás, tuve que defender mi tesis ante un comité de la facultad en un examen oral. El examen oral para mi doctorado comenzó de la manera típica. Di una breve charla sobre mi trabajo, seguida de preguntas del comité. Hasta ahí, todo bien. Entonces, uno de los profesores del comité expresó algunas dudas. Respondí a sus comentarios lo mejor que pude y luego le pregunté si estaba sugiriendo que había un agujero en mi trabajo. Para sorpresa de todos en la sala, dijo que no había ningún agujero. De hecho, dijo, no hay ningún donut. No veía cómo todos los estudios estaban relacionados entre sí. El resto del comité discutió con él. No es de extrañar que me quedara conmocionado, pero obtuve mi doctorado y mantuve la confianza en mi trabajo. En aquel momento no había forma de predecir la influencia futura de estos estudios. No tenía idea de que serían citados miles de veces y ayudarían a desmantelar el modelo de racionalidad humana. Es una prueba más de que no deberíamos confiar demasiado en las predicciones. En los 45 años que han pasado desde que realicé los primeros estudios sobre la ilusión de control, hemos aprendido mucho más sobre el fenómeno. Los investigadores han estudiado quién tiene más o menos probabilidades de exhibir la ilusión y cuándo. Por ejemplo, el psicólogo Nathanael Fast y sus colegas descubrieron que tener poder aumenta la ilusión de control. Así, los ricos y educados actúan como si pudieran controlar lo incontrolable. Otras investigaciones han demostrado que esta ilusión puede tener consecuencias costosas, como cuando los operadores financieros toman peores decisiones cuando creen que tienen el control sobre el mercado. Pero también he llegado a revisar mis propios pensamientos sobre la ilusión de control. En resumen, creo que la ilusión de control no siempre es una ilusión. Si bien puede llevar a las personas a elegir apuestas aparentemente peores en el laboratorio, también puede ayudarnos a enfrentar el riesgo y la incertidumbre en la vida real. En este sentido, la llamada ilusión es a menudo una estrategia psicológica necesaria. El control es motivador y nos ayuda a manejar todo tipo de situaciones desagradables y difíciles. Después de todo, si crees que no tienes control, puedes volverte impotente. En un experimento que los psicólogos David Glass y Jerome Singer llevaron a cabo, en 1972, los participantes fueron expuestos a un ruido incómodo. Un grupo tenía un botón que pulsar si querían detener el ruido, pero se les desaconsejó que lo usaran. Al grupo de control no se le proporcionó ningún medio para controlar el ruido. Ninguno de los dos grupos tomó medidas para aliviar la incomodidad, pero los que creían que tenían control sobre el ruido, de modo que podían aliviarlo si lo necesitaban, tuvieron menos reacciones adversas. He aquí otro ejemplo. Estás esperando en un ascensor. Has pulsado el botón de tu piso, pero las puertas siguen abiertas. Pasan los segundos y sientes que la ansiedad va en aumento. Para afrontar la situación, pulsas repetidamente el botón de cierre de puertas. Luego, lo vuelves a pulsar. Las puertas finalmente se cierran.
Si usted es como la mayoría de las personas, estará convencido de que el hecho de pulsar un botón marcó una diferencia. Pero lo más probable es que no haya sido así. En 1990, la ley de estadounidenses con discapacidades ordenó que todos los ascensores debían permanecer abiertos durante al menos 3 segundos para que una persona con discapacidad tuviera tiempo suficiente para entrar. En respuesta, muchos fabricantes de ascensores desactivaron por completo los botones de cierre de puertas. Lo que quiero decir es lo siguiente: aunque los botones no funcionen, dan a los pasajeros una sensación de control. Nos ayudan a lidiar con esos segundos en los que las puertas se niegan a moverse. Esa sensación de eficacia marca la diferencia. Además, dar a las personas una sensación de control les permite controlar realmente la incomodidad de estar en un ascensor que parece no funcionar. Incluso los botones rotos pueden hacernos sentir mejor. El punto más importante es que, desde la perspectiva de un individuo, la ilusión de control no es una creencia errónea. Al creer en nuestro control, obtenemos poder real. La ilusión a menudo representa una respuesta eficaz a las demandas de la situación. Para repetir uno de los temas importantes de mi investigación, las personas actúan de maneras que tienen sentido desde su punto de vista. De lo contrario, actuarían de manera diferente. Imaginemos que no existe la ilusión de control y que las personas son bastante realistas en cuanto a su capacidad para influir en los resultados aleatorios. En este universo alternativo, a las personas no les importaría elegir los billetes de lotería y desde luego no pulsarían repetidamente los botones rotos de cierre de las puertas de los ascensores. Suena racional, ¿verdad? Sin embargo, este universo alternativo razonable también generaría algunos problemas. Si renunciáramos a la ilusión de control, creo que también renunciaríamos al control real sobre la mente. Por ejemplo, si no presionáramos el botón del ascensor averiado, nos resultaría más difícil manejar esos sentimientos de estrés e impaciencia. Nuestro control emocional se vería afectado. O pensemos en mis vacaciones en Puerto Rico. Cuando me subí a ese jeep, sentí que estaba tomando el control de la situación. Tal vez fuera una ilusión. Después de todo, estaba subiendo a un auto con extraños. Pero creo que mi sensación de control me dio la presencia de ánimo para lidiar eficazmente con los eventos que siguieron. Pero hay un problema más grave al considerar la ilusión de control como una ilusión más. Como hay tantas incógnitas sobre las causas reales del control, no creer en la posibilidad de control llevaría a casos en los que subestimaríamos nuestra capacidad para influir en los acontecimientos. En el Reino Unido, por ejemplo, los botones de cierre de puertas de los ascensores funcionan, pero nunca lo sabríamos si supusiéramos que no están relacionados con la velocidad de la puerta, como piensan muchas personas en Estados Unidos. Por eso, es mejor creer que podemos controlar los acontecimientos, incluso si eso nos lleva ocasionalmente a elegir apuestas subóptimas en un experimento científico. Una vez más, la ilusión de control no es una ilusión para la persona que la tiene, de la misma manera que asumir un riesgo no es un riesgo para la persona que lo asume. Cuando la gente en general aprende acerca de las ilusiones, asume que no debería involucrarse en esa conducta. Como veremos pronto, podemos experimentar los beneficios de una mejor salud y una disminución del estrés al percibir el control de manera consciente.
si nos diagnostican una enfermedad terrible y asumimos que no tenemos control, nos volvemos indefensos, lo cual en sí mismo es malo para nuestra salud. Una de las ventajas de este enfoque es que nos ayuda a centrarnos en lo que realmente podemos controlar. Dada la incertidumbre inherente al universo y los poderes limitados de la mente humana, parece una locura pensar que podemos anticipar todos los resultados y riesgos de antemano. Cuando buscamos el control antes de tomar la decisión, nos estamos preparando para el estrés y la decepción. El enfoque mucho mejor es centrarse, en cambio, en controlar los acontecimientos posteriores a la decisión. Como veremos en el capítulo 4, tratar de predecir el futuro es la verdadera ilusión de control. El problema con la toma de decisiones es que tendemos a estresarnos no solo por las decisiones importantes, sino también por las elecciones intrascendentes. El impacto de ese estrés puede ser peor que el peor escenario posible desencadenado por la elección incorrecta. Por un lado, la preocupación por los resultados de nuestras decisiones puede llevarnos a un pesimismo defensivo, en el que nos preparamos continuamente para lo peor. Para mí, esta es una estrategia perdedora. Los acontecimientos no son ni buenos ni malos. Son nuestros pensamientos los que los hacen así. El pesimismo defensivo nos mantiene alertas ante lo negativo. Buscad y encontraréis. Estar inundados de pensamientos negativos nos mantiene estresados, lo cual no es bueno para nuestra salud. Esperar la derrota con demasiada frecuencia genera derrota. Propongo que adoptemos una actitud de optimismo consciente. Esto no significa que debamos esconder la cabeza en la arena con la certeza de que todo irá bien. Más bien, implica reconocer que la incertidumbre no es algo nuevo, como tampoco lo es el riesgo. Todo siempre ha sido incierto, simplemente éramos ajenos a ello. Podemos preocuparnos o relajarnos, y las cosas pueden salir bien o mal. Si nos preocupamos y todo sale bien, nos hemos estresado innecesariamente. Si nos preocupamos y las cosas salen mal, normalmente no estamos más preparados que si no nos preocupáramos. Si nos relajamos y las cosas salen mal, seremos más fuertes para afrontarlas. Y si todo sale bien, podremos seguir comportándonos de forma adaptativa. ¿Cómo podemos adoptar una estrategia de vida basada en el optimismo consciente? Pensé en esto al principio de la pandemia de COVID-19, cuando muchas personas luchaban contra la ansiedad y el pesimismo crónicos. En mi caso, el optimismo consciente comenzó con la implementación de un plan útil, como lavarme las manos y usar una mascarilla médica. También significó seguir las instrucciones de distanciamiento social. Sin embargo, después de seguir mi plan, hice un esfuerzo concertado para vivir plenamente momento a momento, con la expectativa implícita de que todo estaría bien. De hecho, si aceptamos la incertidumbre intrínseca de la vida, podemos adoptar una perspectiva más consciente en torno a las reglas y a su incumplimiento. Cuando estuve en el hospital con un tobillo destrozado, pasé el tiempo pintando con acuarelas. Una de las enfermeras tenía especial curiosidad, así que intenté enseñarle a pintar desde mi perspectiva. En lugar de preocuparme por hacerlo de la manera correcta o por seguir las reglas de la pintura, le dije que simplemente lo hiciera. Le expliqué que, para mí, el proceso cobra vida en cuanto cometo un error. Hice hincapié en que no eran errores en absoluto, sino portales hacia algo nuevo. Como muchas personas creen que el arte es subjetivo, pueden aceptar fácilmente este consejo radical.
La enfermera pareció aceptarlo. Parecía disfrutar de la libertad de pintar. Sin embargo, los científicos están menos dispuestos a renunciar a las certezas. Si bien la ciencia tiene un aire de objetividad, debemos recordar que todas las variables que se estudian, el tipo y la cantidad, fueron seleccionadas por personas con sus propios sesgos. Cambiarlas podría cambiar los hallazgos, que nuevamente son solo probabilidades, no absolutos. Deberíamos abandonar la idea de probabilidades objetivas, o riesgos predecibles, o decisiones que se pueden clasificar como correctas o incorrectas de antemano. En cambio, deberíamos tratar todas nuestras elecciones como oportunidades para el crecimiento y la educación. Una vez que hagamos eso, nos daremos cuenta de que emociones como el estrés y el arrepentimiento dejarán de ser un problema, y el mundo se convertirá en un lugar menos aterrador y mucho más interesante.